Muy buenas tardes a todos. Gusto saludarles nuevamente en este nuevo viernes. Mi nombre es René Cordón. Pues yo estaré acá con Gonzalo durante esta sesión, esta clase. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer al chat o bien directamente a Gonzalo o a mí. Pues yo leeré sus comentarios. Ah, si pueden compartir su cámara, mantenerla encendida, lo pueden hacer. Esta clase será grabada y pues si desean volver a verla nuevamente estará en su sección de estudiantes e incluso si es de su interés y creen que se estará apoyando académicamente, profesionalmente, pueden realizar un ensayo y luego les servirá como créditos. Pues ahora el tiempo es para ti, Gonzalo. Gracias por esta clase, gracias por el tema que tienes preparado y pues bienvenido. Gracias, René. Como siempre, gracias por las palabras introductorias. Eh, Buenas tardes a todas, a todos. En el día de hoy vamos a continuar, importante la palabra continuar, ya que aprovecho para remitirles a las clases anteriores. Ya venimos trabajando desde varias clases, desde hace un tiempo en varios de los seminarios, en de las sesiones o las clases, la figura de los BRICS. Y en particular nos hemos centrado más en la figura más contemporánea que es los BRICS más o BRICS Plus. Es importante que los abordajes que se vienen haciendo es de las diferentes características, las diferentes perspectivas, los diferentes aspectos en materia de los BRICS. De ahí que ya hemos visto, por ejemplo, comercio, ya hemos visto aspectos geopolíticos, hemos visto distintos elementos, los BRICS y los desafíos internos, pero también los desafíos globales, etcétera. De ahí que dentro de estos diferentes aspectos relacionados con los BRICS, hoy vamos a centrarnos y vamos a mirarlo de manera transversal, los BRICS vinculado con la figura de ese concepto de sur global. Y en particular luego analizaremos una de sus más importantes dinámicas, que es la cooperación sur-sur. A modo de introducción y para que vayamos recordando también, vuelvo a remitirles a las clases anteriores. Esto es en una sola hora no nos da el tiempo. Lo importante es verlo de manera articulada para ir adquiriendo unos conceptos generales y un abordaje más sistematizado sobre la temática. Ya lo veíamos, como les decía en clases anteriores, que una de las líneas de acción, una de las líneas de propuestas hacia las que se orientan los BRICS, hemos visto varias, pero una de ellas en particular es la formación, la potenciación, la consagración de un sur global. Un sur global efectivo, porque podríamos decir ya existe, pero luego veremos algunos matices respecto de lo mismo. Y es verdad también que uno de sus objetivos, lo hemos visto desde la cuestión discursiva o narrativa, pero también lo vemos dentro de las acciones y de las dinámicas comerciales y diplomáticas que se vienen dando en el marco de los BRICS, que es la consagración y el potenciar una multipolaridad genuina. Ya tenemos muchos autores, no es un concepto nuevo hablar de multipolaridad, pero la capacidad, el efecto o la eficacia de esa multipolaridad normalmente queda en cuestionamiento a raíz de la gravitación, esa capacidad de influencia que tienen los diferentes estados unos sobre otros, ese grado de poder, poder económico, político, militar, etcétera. Dentro de ese sentido, efectivizar, de ahí la intencionalidad de los BRICS, efectivizar una multipolaridad genuina lleva a generar un balance o al menos nuevos actores con capacidad real en el desarrollo, configuración y redimensionamiento de las relaciones internacionales. De ahí que justamente también les interesa solventar algunas de las falencias estructurales y sistémicas actuales de la comunidad internacional. Ya lo venimos viendo, elementos de crisis o elementos de transición en el marco de la comunidad internacional. Por eso, justamente dentro de estos fallos, es muy importante, fallos, falencias, ineficacias, justamente es importante tener presente algunos de ellos que impactan directamente en el sur global, como es el caso de el acceso desigual a los mercados. No es lo mismo salir a vender o salir a comerciar o importar y exportar para un país situado, por ejemplo, en el sudeste asiático, que un país situado en Europa.
De ahí que justamente vemos un acceso desigual a los mercados, pero también a los foros comunes. Existe el G7, existe el G20, y si Tuvalu quisiera formar parte, si Papúa Nueva Guinea o si, supongamos, algún país de África o incluso América Latina quisieran formar parte de ese foro, no van a poder. De ahí justamente se empiezan a dar esos espacios cerrados donde se gestiona, se deciden cosas y no se puede. De ahí que la participación sea asimétrica, así como el grado de representación, tanto en materia de la voz, la participación, como también en materia de el voto, siendo que la toma de decisiones es desigual, es asimétrica en materia de gobernanza global. No es lo mismo, y lo tenemos muy bien ejemplificado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el voto de Reino Unido o el voto de Francia, que el voto de cualquier otro Estado sin derecho de veto. De ahí justamente que se van dando esas asimetrías, esas falencias y por supuesto también los impactos de la gravitación en base a la dependencia o la instrumentalización de un contralor, un intervencionismo mediato o inmediato, según los casos, justamente externo que impacta en el sistema de coordinación entre pares. Recordemos que el derecho internacional público propone y entiende las relaciones internacionales y el diagrama de la comunidad internacional entre países como pares, ¿sí? Un país debería ir legalmente, es una persona jurídica con personalidad internacional y son iguales unas de otras. Más allá que después si vamos a la realidad política y a la política internacional sabemos que no son iguales, pero lo deberían ser. En ese sentido y en esas características, el impacto de la gravitación, la capacidad geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de un país como potencia estratégica, podemos hablar de Suiza, podemos hablar de países en la Unión Europea como Alemania, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Japón, por ejemplo, esa capacidad de gravitación, de influenciar a otros, le llamamos gravitación porque pueden generar como una suerte de órbita, zona de influencia, que genera lo que se llaman los países satélite, haciendo una analogía, una asimilación, metáfora con el concepto astronómico. En ese sentido, es muy importante que esos estados con gravitación y esos estados satélite en esas zonas de influencia rompen o resquebrajan lo que se llama el sistema de coordinación y por consecuencia la cooperación internacional. Justamente esto se conjuga o esto se entiende mucho mejor con una panorámica actual de las circunstancias en las que se encuentra la comunidad internacional, en la que se encuentra el panorama mundial, donde vemos una escalada de tensiones, lo vemos en los diferentes conflictos, ya sean directos, me refiero a conflictos armados, ya sea guerras híbridas, ya sea guerras comerciales, etcétera. También en transgresiones sistemáticas a las normas de Jus Cogens. Recordemos que las normas de Jus Cogens son las normas imperantes, los imperativos más importantes del derecho internacional que deben ser eh, cubiertos, deben ser respetados y por supuesto también los principios rectores del derecho internacional público. Lo que evidencia, estoy hablando de la soberanía territorial, estamos hablando de el reconocimiento de los estados, el no intervencionismo, entre otros. Lo que justamente evidencia una estructura asimétrica en los vínculos entre las naciones. Esto resquebraja o debilita mucho las dinámicas globales y especialmente las comprensiones o la forma en la que entendemos cómo se van dando las relaciones internacionales. Si bien este modelo no se resume exclusivamente a una cuestión geográfica, me refiero al sur global, no es una cosa exclusivamente geográfica. Uno piensa el sur global. Ok. Entonces, Australia está en el sur, Australia es parte o se identifica claramente con el sur, no necesariamente. Australia se va a identificar mucho más en la mancomunidad de naciones británica que en la imagen del sur global, como podríamos estar hablando de países que se encuentran en África, países que se encuentran en otras latitudes. De ahí que no sea una cuestión exclusivamente geográfica, sino que justamente lo importante es entender que esto es una categoría y esta categoría, que es una categoría analítica que vamos a usar en los informes, que lo vamos a usar en los análisis de comprensión del mundo y de las dinámicas que se van dando en las relaciones internacionales, justamente
Se trata de una lógica de relacionamiento. Es una categoría mucho más basada en la lógica de relacionamiento, cómo se establecen los vínculos entre naciones, entre países o entre sujetos relevantes de las relaciones internacionales, más que una cuestión exclusivamente geográfica, porque quizás diríamos, no, no está en el sur porque está encima del Ecuador. Bueno, ahí no es el foco, sino justamente para generar un concepto que aúna, que unifica, o más que unificar, identifica un conjunto de características que hacen o impactan en diferentes naciones, en diferentes estados. Justamente es importante que sea tomado sur global porque es verdad que la mayoría de los países que se encuentran al sur adolecen o se ven atravesados por estos impactos, por estas cuestiones que generan esas asimetrías, esas faltas de acceso, esa desigualdad, esa discriminación a las que se ven sometidas estas naciones, que se puede justamente entender como una construcción político-discursiva relativa frente al norte global. Es verdad que existe el concepto norte global y por contraposición se puede construir y se ha venido construyendo por varios autores y se acuñó el término sur global. Luego vamos a profundizar, pero uno de los focos va a estar justamente en buscar una voz común que identifique a ese sur, muchas veces subrepresentado, y no ser meros receptores de mandatos o de reglas. Recordemos que buena parte de las dinámicas de la gobernanza global se basa en la creación de normas generales. Entonces, en vez de ser meros receptores de normas, a tener que acatar, estoy hablando de estandarizaciones, estándares internacionales, etcétera, y normas de derecho internacional, pasar a ser actores activos en la redefinición del orden internacional. De ahí que hay una reconfiguración. En términos de conceptos, hay varios. Como les digo, aquí el foco no lo vamos a poner ni en la geografía, ni en cuestiones exclusivamente políticas o exclusivamente jurídicas. Hay varios elementos. Y podemos tomar, por ejemplo, algunos de los conceptos que planteara Wallerstein, donde justamente va a decir que el sur global refiere al conjunto de países históricamente periféricos. Muy importante, luego otros autores hablarán de centro-periferia y históricamente periféricos en la economía mundo. Él habla de la economía mundo capitalista, pero hay diferentes matices, diferentes elementos. Incluso, por ejemplo, Grofogel, otro autor, va también a trabajar, en vez de la zona centro-periferia, va a hablar de la zona del ser y la zona del no ser, los otros. Justamente como se pueden dar cuenta, aquí entramos, y es algo muy habitual en las relaciones internacionales, en elementos transdisciplinarios y multidisciplinarios. No vamos a acudir exclusivamente a la ciencia política o exclusivamente al derecho internacional, sino que también a elementos de sociología, antropología, etcétera, porque para entender estas dinámicas de contexto, de aspectos locales y no de planteos universalistas, tenemos que justamente incorporar varios de estos aspectos. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que todos los procesos de integración, prácticamente todos, han mostrado una tendencia de perpetuar el patrón de generar un sur y un norte. Por ejemplo, si pensamos en Europa, me dirían, ah, ok, Europa, la Unión Europea está en el norte. Súper sencillo, sí, pero dentro de la Unión Europea, como propio sistema de integración, también hay un norte y también hay un sur. No es lo mismo la participación, la opinión y el concepto de los centros, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, que el sur de Europa, como puede ser España, Portugal, Grecia. Van a tener otro nivel de participación y se evidenció mucho durante la crisis del 2007-2008. Entonces, en ese sentido, vemos una periferia dentro del centro. ¿Sí? De cada centro va a también ir generando su periferia. De ahí que tenemos un sur de Europa y un norte de Europa. También nos pasa en Norteamérica. Decimos, bueno, Norteamérica está al norte, pero no va a ser lo mismo Canadá o Estados Unidos que México. Incluso dentro de sus dinámicas de procesos de integración, México siempre se trata de el sur, incluso se trata de integrarlo hacia otras líneas como puede ser Latinoamérica u otros conceptos. En este sentido, también lo vamos a ver en África, lo vamos a ver en otras regiones, pero principalmente cuando analizamos las regiones del norte, también tenemos que recordar que tenemos sures dentro de los nortes.
Todas estas dinámicas relacionales, recordemos que la base del sur global es una dinámica o es una lógica relacional más que geográfica o simplemente político-histórica o histórico-política. Justamente la clave es que se basan, se caracterizan en la desigualdad, la dependencia económico-tecnológica, la vulnerabilidad financiera y política, las herencias coloniales y el tratamiento diferenciado en materia de derechos de las en las relaciones internacionales. De ahí que hablamos de unos estados y de otros estados con tratamiento diferencial. Ahí es donde se empieza a dar una dinámica de resquebrajamiento de las propuestas y de los principios rectores y justamente es donde hay o se da una dinámica de resquebrajamiento. No olvidemos que buena parte de lo que ha sido la creación y la configuración actual de las relaciones internacionales se da luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual se ve marcada por dos grandes dinámicas. Los vencedores de la guerra. Estamos hablando de la Carta de San Francisco, estamos hablando de la creación de Naciones Unidas, estamos hablando del diseño de Bretton Woods, etcétera. Y además, esto va a darse en una continuidad en un mundo polarizado, bipolar, como es el caso de la Guerra Fría. De ahí que muchas de las dinámicas actuales no eran el centro y no realmente evidenciaban la pluralidad de países y de latitudes en las que nos encontramos actualmente en un concepto global. De ahí que resulta necesario la identificación de estos espacios. Algo importante que me gustaría que tuvieran en cuenta o que al menos tengan noción es el concepto de sures. Lo van a escuchar, sobre todo en Latinoamérica, que se ha trabajado más todavía por su propia historia y por los propios aportes del pensamiento latinoamericano. Estamos hablando del sur global o de los sures globales. Como les decía antes, todos los sures son iguales. Les decía, Australia no es igual que Papúa Nueva Guinea o Australia no es igual que Bolivia. Las dinámicas son diferentes. De ahí que el mero concepto de un único sur, y si sacamos a los diferenciales del sur y habláramos de todos más homogéneamente, resulta un concepto de impacto. Por ejemplo, es importante entender cómo se van dando las articulaciones para crear el concepto de sur global. Les traigo algunos elementos para la concepción, la conceptualización de esta categoría analítica, que es el sur global. Comienza con diferentes elementos que la articulan y que hacen a la identificación de una región, o al menos de elementos comunes que llevan a varias regiones a verse como similares, pares, igualmente condicionados. Históricamente, en el marco de la Guerra Fría, como les decía, recordemos que estamos en un marco de un mundo bipolar y en el marco del concepto de tercer mundo, hablábamos de un primer mundo, que era el mundo occidental, un segundo mundo, que era el soviético, y un tercer mundo que se caracterizó, que se asimiló sobre todo a lo que fue el movimiento de países no alineados y especialmente a la Conferencia de Bandung en 1955. En el marco de esa Guerra Fría, los países que pasaron a estar fuera del conflicto, o que al menos tenían una visión más pacifista, más contraria al conflicto en abierto o a esa visión, no entraban del todo en la categoría bipolar. De ahí que muchos de esos países hoy en día se encuentran o se identifican en el marco del sur. Y es un elemento que va a ser muy importante para también algo que aún todavía se escucha, si bien es un término muy anticuado, el concepto de tercer mundo, ¿sí? Ya que eran los países que no eran parte en realidad ni del primero ni del segundo mundo. Luego tenemos el caso de del grupo de los 77 e incluso luego vería la figura de los 77 más China, que justamente en 1964 buscaban tener una voz común frente a los países industrializados. Lo vimos mucho en Latinoamérica, lo vimos mucho en África, lo vimos mucho en diferentes regiones, también en el sudeste asiático, ya que era necesario, especialmente por las tendencias postcoloniales e imperialistas, incorporar y llevar justamente porque ya teníamos varios procesos de independentismo, países que se habían independizado, etcétera, y nuevos actores, por decirlo así, dentro de los marcos de los sures, que llevó a la necesidad de promover alianzas y a intentar crear una suerte de entidad común.
no era una organización internacional en sí misma, clásica, pero sí buscaba tener cierta capacidad, cierto peso a la hora de negociar, ya que no es lo mismo que hable Guatemala sola con Estados Unidos a que sea toda Latinoamérica con Estados Unidos. Es otro balance en la mesa de negociación a la hora de establecer un tratado, a la hora de definir elementos, aranceles o diferentes aspectos. El ingreso y el acceso, ya sea a los recursos por un lado o a los mercados por otro. Con esto se suma, estas dos grandes articulaciones, a la teoría del desarrollo, el concepto de ir desarrollándose, que los países están en diferentes grados de desarrollo, países más industrializados, países que se están desarrollando, países que no están desarrollados. Recordemos que en un primer momento se utilizó mucho como una clasificación y se hablaba de países desarrollados y países subdesarrollados. Luego el concepto no se vio para nada correcto, que no era realmente adecuado y se empezó a hablar de países no desarrollados, países en vías de desarrollo y países desarrollados. No entendamos que son conceptos totalmente antiguos, se siguen utilizando, pero es verdad que de un tiempo a esta parte cada vez vemos países que están en zonas grises, digamos. Son más que desarrollados, no sabemos si son solo vías de desarrollo, pero no llegan a ser del todo industrializados, etcétera. Muchos de esos países son los que se han pasado a llamar países emergentes o potencias emergentes. Recordemos uno de los puntos troncales de nuestro abordaje, y es los BRICS. Claramente, las potencias regionales son potencias emergentes, no son simplemente países en vías de desarrollo, sino son posibles y con mucha probabilidad potencias en no tanto tiempo. De ahí que su conjunción, su unión, resulta mucho más impactante y la mera clasificación del desarrollo no resulta del todo eficiente. De ahí que resultaba más importante o más necesario acuñar un nuevo término. Se siguen utilizando, pero como digo, cada vez son más ineficientes y lo vemos especialmente en regiones, las potencias regionales, como les decía, de los BRICS. Debido a estas cuestiones que les planteo, la articulación en el marco de la Guerra Fría, las teorías de desarrollo de los años 70, 80, 90, etcétera, que van a ser muy importantes para el concepto, las propuestas, la configuración de políticas exteriores en el marco em, del crecimiento económico, de los proyectos a corto, mediano y largo plazo, de las políticas exteriores y el desarrollo de las matrices industriales, transiciones energéticas, etcétera, que van a ser muy importantes a la hora de cuál era el rol de cada país. ¿Era un mero proveedor de materias primas? ¿Era un país que tendía hacia la industrialización? ¿Se centraba en algún tipo de soberanía o algún tipo de sector estratégico, etcétera? Debido a estas cuestiones, justamente se conceptualiza el sur global. En singular, primero. Aunque surgieron críticas desde un primer momento, esa idea de sur global, que antes ya vimos el concepto, adolece de ser extremadamente homogéneo. Y la verdad es que comparar la realidad, la historia y las características de países, supongamos andinos, como puede ser Colombia, Perú, Bolivia, o Chile incluso, y extrapolarlo a la realidad de países en la costa oriental, centro-oriental africana, y compararlo con el sudeste asiático o incluso con países del Pacífico, claramente nos presenta una realidad muy diferente. Es muy difícil hacer esa comparación. De ahí que adolece de uno de los elementos más complejos y muy criticados respecto del norte o de las visiones, en realidad de las visiones globales de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, de las propuestas mundo, como es el caso de una visión universalista y globalista del sur. No hay un solo sur. Estos aportes se van dando especialmente desde desde las visiones decoloniales, de los giros decoloniales, muy trabajados no solo en Latinoamérica, pero es verdad que con muchos aportes desde pensadores latinoamericanos y que llevan a un nuevo replanteamiento, muchas veces desde visiones transdisciplinarias, donde se habla de diferencias y características propias de cada uno de los países. De ahí que algunos autores, especialmente en Latinoamérica,
pensaran en utilizar el concepto sures globales. De ahí que sigue siendo una imagen común, pero, o un concepto común, pero sin invisibilizar, obviar o quitar los matices de contexto y de aspectos locales que son esenciales para la identificación de esos sures, por decirlo de alguna manera, o de esa región de influencia. De esta forma se reconoce la pluralidad de actores que comparten experiencias de desigualdad estructural, pero más allá de esos aspectos comunes, también se reconocen las trayectorias históricas, políticas, económicas y sociales que son propias, procesos políticos, regímenes, etcétera. Lo vemos en el sur latinoamericano, por ejemplo, por eso hablamos del sur latinoamericano, con una tradición autonomista, el caso de la CELAC, del Mercosur, de la CAN, y en contraposición con una visión continental como puede ser la de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Después tenemos el caso del sur africano, especialmente demandado y subyugado en muchos elementos por sus materias primas, el alto nivel de dependencia. Y por contradicción o por contraposición, tenemos procesos dentro de ese sur, procesos de integración, como puede ser la Unión Africana, como puede ser la IGAD, como puede ser la Agenda 2063, perdón, la 2000, suelo decir 2030, la Agenda 2063, que es ese plan a 50 años de innovación, resiliencia, soberanía alimentaria, etcétera, incluso justicia global, propuesta para la región de África. El sur asiático, por eso sures, no tenemos un solo sur, hay varios sures. El sur asiático con alta demanda energética. Recordemos que Asia no solo es China, sino que es mucho más grande, muchas más naciones y muchas realidades en ese mismo sur. No es lo mismo Asia Central que el Asia del Golfo, que el Asia del Sudeste Asiático sobre el Pacífico o incluso el Asia Oriental. De ahí que hay muchos matices y en ese concepto de sur asiático vemos una alta demanda energética, pero también en materia de explotación de sus procesos productivos en las cadenas de valor. Lo vemos en China, lo vemos en India. En este mismo elemento vimos distintos procesos de integración, como puede ser el caso del ASEAN, como pueden ser los procesos de articulación o de dinámicas de esos gigantes regionales, de esas potencias regionales y demográficas, como es el caso de China y también de la India. Después lo vemos en el caso de la Liga Árabe. Incluso lo vemos en el caso de varios países del Golfo Pérsico y del Golfo en general. A modo de ejemplo, podemos comparar e incluso dentro de los BRICS más, los casos de la India con Etiopía, por ejemplo. Podríamos decir, ok, la India y Etiopía son los dos países BRICS, pero además son países de los sures globales. Sí, pero si hablamos de un solo sur global, pensaríamos que son iguales. Y ahí es donde tenemos que tener una visión muy diferenciada, que el sur global sea una categoría más flexible, más como un término paraguas que pueda congregar, que pueda asimilar sin borrarlo o sin quitar esos matices entre unas naciones y otras. Si bien podemos hablar de la India es una potencia regional, es un gigante, a nivel subcontinental. Es una potencia emergente, con capacidad nuclear, siendo la farmacia del mundo. No nos olvidemos que en unas clases anteriores ya vimos que era el principal o uno de los principales países en la producción de medicamentos genéricos, con liderazgo manufacturero y tecnológico. Mientras que por otro lado Etiopía es muy promisoria, presenta buenos escenarios, pero muestra mucha mayor dependencia, es un receptor de ayudas internacionales, presenta mucha más necesidad en materia de inversión extranjera para el desarrollo de sectores estratégicos, especialmente el logístico. Y si bien eso se puede estar materializando, y lo vamos a ver luego con la cooperación sur-sur en el marco de los BRICS, es verdad que las realidades de los dos países, ambos del sur global, son muy diferentes. De ahí que sures globales al menos asimila varios de estos aspectos. La geopolítica del sur global. ¿Por qué es importante desde las relaciones internacionales un nuevo nombre, una nueva región o suerte de región
que lleva a esta idea de sur global y por qué llega realmente a ser una categoría de análisis tan importante, tan relevante. En este sentido, la conformación de un sur global, justamente, y cuando digo sur global a partir de ahora, entiéndase que también puedo estar refiriéndome, según el abordaje, también puedo estar refiriéndome a los sures. Cuando digo sur global, puedo también estar diciendo sures globales. Presenta justamente la aparición de múltiples polos, lo que justamente lleva a la reconfiguración del orden internacional actual. Y si bien más de un autor entiende que estamos en un escenario multipolar, es verdad que por la propia asimetría, la falta de representación, la desigualdad y la falta de accesibilidad, esa multipolaridad adolece, se ve impactada y atravesada de una falta realmente de eficiencia. No es lo mismo la voz o el voto y no participan en todos los espacios todos los países. De ahí que esa multipolaridad está en cuestión, de hecho muchos autores no la ven, la niegan, y justamente identificar eh, o perpetuar la lógica norte-sur, que ha sido buena parte de lo que ha sido el orden occidental contemporáneo, y en el desarrollo de las relaciones internacionales, resulta cada vez más ineficiente e insuficiente para explicar las nuevas dinámicas. Tenemos el caso de China, el caso de la India, el caso de Sudáfrica, el caso de Brasil. Esas potencias principalmente identificadas en los BRICS y que ya veíamos en otras clases, que planteaban un contrapeso a las dinámicas del orden occidental o de las dinámicas del orden global actual, como puede ser el G7, justamente llevan a mostrar ese mayor, menor participación de un nuevo actor, un actor colectivo, que sería el sur global. Y llevan nuevamente una gran propuesta esencial al menos para las dinámicas de los BRICS, como es el caso de la multipolaridad. Yo le agrego el concepto de multipolaridad genuina, porque no es que hoy no haya multipolaridad, sino que es una multipolaridad entre comillas, dado que se encuentra muy atravesada por las lógicas de gravitación. Más allá de esos elementos de multipolaridad, incluir países con otra tradición, con otras dinámicas, otras experiencias, y justamente que siempre han estado en grados de dependencia o en segundo plano, les llevaría nuevamente a una posibilidad de reconfiguración, generando un nuevo equilibrio y configurando em, perdón, y cambiando la configuración de varias de las organizaciones internacionales de gobernanza global. Estamos hablando de Naciones Unidas, pero también estamos hablando de la OMC, también estamos hablando de otras organizaciones muy importantes en las dinámicas actuales, pero que están en claro cuestionamiento, ya sea por sus propias dinámicas y también especialmente por los resultados. Ya lo estuvimos viendo cuando vimos la crisis del modelo de organizaciones internacionales clásicas. Todo justamente enmarcado en una fuerte crisis de legitimidad de Occidente. La globalización, la doble agenda, el unilateralismo, especialmente luego de los conflictos como Irak, Libia, el uso de sanciones, las tensiones con China, las tensiones con Rusia, ahora tenemos la situación en el caso del conflicto de Israel y Palestina. Claramente todas estas dinámicas atraviesan y ponen en claro cuestionamiento los propios mandatos y el propio sistema planteado desde el derecho internacional público. Vemos así varios agentes o acciones clave en la construcción de un sur global. Uno de los agentes principales va a ser, como ya vimos antes, los BRICS, ya que es el principal articulador cuyo objetivo es promover y fortalecer un sur global. No quiere decir que los BRICS se asuman como el sur. No estamos diciendo que Brasil, o sea, los diferentes países que integran los BRICS, sean el sur en sí mismo. Ellos entienden que no todo el sur va a ser parte de los BRICS, ni tampoco es su intención. Lo veíamos cuando analizábamos los tres tipos de comercio. El comercio intrabloque, el comercio con aliados o zona de influencia y el comercio extrabloque, que es con terceros. Entonces se da una suerte de intermedio, que son países aliados, cercanos, o al menos que comparten coyuntura y situación, como pueden ser países en el entorno del sudeste asiático, países en el entorno de África o países en el entorno de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuentan además, los BRICS tienen las potencias regionales. De ahí que ya hay otros procesos y la dinámica BRICS es capaz de permear dentro de esos otros procesos como puede ser el Mercosur, la ASEAN o la Unión Africana.
En este sentido, es muy interesante justamente tener en cuenta que los BRICS no solo plantean la importancia de un sur global, sino que articulan, trabajan para que se dé, como es el caso de servir de plataforma para la mecánica sur-sur. Estamos hablando del nuevo Banco de Desarrollo, estamos hablando del el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que plantean una máxima de los BRICS, como es el caso de la autonomía financiera y crediticia, especialmente cuestionando las IFI, las instituciones financieras internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son las clásicas con menos condicionalidad, otros mecanismos crediticios. También se habla de alianzas regionales como la Unión Africana, la CELAC, ASEAN, el Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG. Además, su agenda se ha ido articulando sobre narrativas que aportan legitimidad a esta dinámica de promover el sur global, como es el caso de la justicia climática, el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y energética, entre otros. Una cosa que es muy importante es que vemos cómo justamente se van dando zonas de influencia. Lo vemos en el norte de África, lo vemos en el sudeste asiático, lo vemos en Latinoamérica. Ya sea de forma directa, supongamos Brasil con Bolivia, o ya sea de forma dentro de otros procesos de integración, como puede ser Brasil en su zona de influencia, como es el Mercosur, o como puede ser Sudáfrica en su zona de influencia con sus países cercanos. De ahí que esa dinámica regional presenta nuevas realidades porque evidentemente también comparten elementos de coyuntura y de contexto con el sur global, porque lo integran. En este sentido, ya lo veíamos en clases anteriores sobre la cooperación y el comercio intra-BRICS, la zona de influencia, y si bien hay países que no son BRICS, justamente se ven ampliamente impactados, ya sea por posicionamientos geopolíticos, geoestrategia, aspectos logísticos, rutas comerciales, etcétera, o recursos, por supuesto, tierras raras, entre otros, les remito a la clase sobre recursos estratégicos que van a ser clave para la participación en el sur global, pero no necesariamente como miembro de los BRICS. Cuando profundizamos sobre los BRICS y el sur global, ya no solo en la promoción, en la articulación del sur global, sino que justamente varias de las dinámicas que se dan en los BRICS son clave para la efectivización, o sea, para que se cristalice el concepto de sur global. En este sentido, me parece muy importante tener en cuenta, ya lo estuvimos viendo, por eso hay algunos de estos elementos, lo vimos en la clase sobre propuestas y también lo vimos en la clase sobre dinámicas comerciales de los BRICS, son dos clases diferentes cómo estas dinámicas y estas propuestas llevan justamente a plantear la viabilidad del sur global. Ya no solo como una cuestión aspiracional, sino realmente con un elemento efectivo, posible y que se puede materializar a pesar o incluso hay autores que consideran como consecuencia, como efecto de la realidad actual. Es decir, hay quienes leen a los BRICS, les recuerdo que podemos leer a los BRICS de tres formas en materia de directa, de asimilación, como puede ser como una alternativa al orden actual, como un contrapeso al orden actual, o una contramedida para equilibrar, que es más que nada desde donde los BRICS se presentan, y por último como un desafío o una amenaza, que es como lo vemos, por ejemplo, Estados Unidos lee a los BRICS como una amenaza. De ahí la guerra arancelaria, de ahí la guerra con China, de ahí el intento de resquebrajamiento interno separando a India del resto del resto de los BRICS, etc. Entonces, en esas mismas dinámicas, en esas mismas mecánicas de impacto, hay un elemento interesante y algunos autores hablan de los BRICS no son el motor del cambio, es decir, no generan el cambio, sino que la crisis actual lleva al resultado de la viabilidad de los BRICS. Los BRICS no son nuevos, ya veíamos que empezaban a existir en la vuelta del 2001 y claramente el devenir del tiempo ha llevado a que cada vez sean más viables, cada vez más personas los vean como una alternativa, o por lo menos un motor de cambio o una viabilidad de cambio de alternativa sobre las dinámicas actuales en las relaciones internacionales y en la gobernanza global. Ahí que justamente es importante entender
que algunas dinámicas, como el caso de la ampliación y la incorporación de nuevos países, creando justamente, pasando de los BRICS a los BRICS más o BRICS Plus en el 2023 y 2024, refuerza la idea de un sur global articulado y un promotor de la multipolaridad genuina. Es muy importante recordar estos conceptos porque van a ser los estructurales al menos de la propuesta actual de sur global o sures globales. En este sentido, es muy importante entender la diversificación y el fortalecimiento del bloque y de sus aliados. En vez de seguir algunas de las dinámicas de consenso o de unanimidad en procesos de alta institucionalidad que mostraban o que muestra el norte global, los BRICS plantean mayor flexibilidad, menos institucionalidad, menos nivel o de exigencia a la hora de la unanimidad o del consenso pleno, y sin que esto conlleve sanciones o salida de la participación. Lo vemos como ya lo estuvimos hablando en clases anteriores, como es el caso de la participación de Brasil y Sudáfrica frente a la participación de Rusia y China. Muchas dinámicas que llevan justamente a la potenciación de las ventajas relativas, ya que nadie espera, por ejemplo, que Arabia Saudita provea alimentos, pero sí se espera que provea, cuando digo provea me refiero a esas dinámicas de exportación-exportación, eh, soluciones energéticas, como puede ser el petróleo, por supuesto. Lo mismo con Emiratos Árabes Unidos, pero además por su propia posición y ubicación, Emiratos Árabes Unidos se presenta como un hub logístico y financiero, con gran capacidad del ingreso a las mecánicas en los mercados financieros y también como interconexión del Golfo entre India y el norte de África, ya sea con Egipto, ya sea con Etiopía y el resto de esa zona de influencia, y también con China. De ahí que esa conexión entre productores de materias primas y países industrializados o países con alto nivel manufacturero, como puede ser China e India, va a ser esencial y se van a presentar como principales socios comerciales en muchos de esos elementos, como veíamos el caso de Brasil y China, que lo veíamos en una tabla más explicado con las dinámicas de quién compra, cómo compra en los últimos años 2024. Además, hay varias propuestas: la autonomía económica, la implementación de políticas hacia un sur global, la desdolarización. Recordemos pasar a usar una bolsa de monedas con yuanes, con em, rupias, con, bueno, reales brasileros, etcétera, y dejar de utilizar el dólar. Ese impacto, esa mayor autonomía, justamente presenta una nueva dinámica, incluso en materia de, también llamada yuanización, en materia de divisa internacional y del comercio que generan los BRICS, que sea o salga de bueno de los elementos de los mercados globales. En este sentido, también es importante la creación de alianzas estratégicas y también alianzas energéticas, una agenda de justicia global, además de potenciar la cooperación y la conectividad sur-sur. Porque uno de los grandes problemas, que era hablar de los sures globales, es que si bien América Latina, supongamos, podía tener mayor contacto, el caso de, supongamos, conectar Argentina con China resultaba cada vez más complejo, ya sea porque tenían que pasar por cuestiones directamente logísticas y de transporte, ya sea porque tienen que pasar por debajo, muy complejo, una de las peores regiones del mundo, como es el caso del Istmo de Magallanes, la península de Valdés, pasar por debajo del continente, o ya sea que tenían que pasar por Panamá, con otras dinámicas, otro nivel de dependencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, el potenciar la conectividad sur-sur, como es el caso de las propuestas del Belt and Road, como puede ser el caso de las rutas que están planteando y están gestándose en el marco de los BRICS, lleva nuevamente a acercar el sur global, hacerlo más, como decía antes, viable. Así vemos cómo el comercio de los BRICS, sus iniciativas se orientan a invertir en logística, en puertos, en corredores energéticos, en telecomunicaciones, tanto en África como en Latinoamérica. Además, por supuesto, en el caso de en el sur de Asia también. La declaración de Johannesburgo en el 23 planteó un elemento interesante, y es que se buscó justamente mayor representación del sur ante las instituciones
crediticias, las instituciones financieras internacionales, que se les llama, como es el caso del Fondo Monetario, como es el caso del Banco Mundial. La coordinación entre países manufactureros y productores de materias primas ha llevado a no solo que los BRICS sean, y les remito a clases anteriores donde vimos los porcentajes en el comercio mundial, en la población mundial, en el intercambio comercial, en la economía mundial, dividido y desglosado por sectores, el sector energético, el sector manufacturero, el sector farmacéutico, el sector minero, etcétera, como nuevamente plantea como cada vez el sur global es más una imagen propia. Los números son tan grandes que los BRICS actualmente, estamos hablando en muchos casos, de entre el 40% y el 30%, es decir, un tercio del mundo. Y no son tantos países. De ahí que es muy importante cómo se van dando estas dinámicas de representación y de coordinación. Se postula justamente al sur global como una alternativa o un contrapeso. Eso dependerá mucho de quién lo lea y a la hora de ustedes mismos hacer un análisis sistemático, técnico, profesional sobre eventos que se van dando. Va a ser muy importante que tengan en cuenta cómo están leyendo, qué elementos tienen para leer, comprender y analizar el fenómeno de los BRICS y en particular de cara a su evento. Si se trata de una alternativa, la viabilidad de la misma, los desafíos, o si se trata, por ejemplo, de un contrapeso o incluso un desafío en otros casos, por supuesto. En este sentido, es muy importante entender que el sistema financiero y comercial actual está centrado en el orden del poder occidental. Cuando digo poder occidental, hay autores que hablan de el orden occidentalocéntrico. Mucha de la literatura en inglés hablará del orden americano, del American Order o American World Order. En ese sentido, hay muchas dinámicas que tener en cuenta hacia más allá de cómo conceptualizarlo, vincularlo en relación a ese norte global de potencias industrializadas, países desarrollados y que justamente presentan mucha participación y gravitación en la gobernanza global. De esta forma, su capacidad de incidencia va en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más como el sur global plantea una redefinición, al menos en actores y en representación, eso seguro, pero también en posibilidades y planteos de cambio. Los BRICS en particular han planteado sendos cambios, tanto en organizaciones especialmente crediticias, como son los organismos de Bretton Woods, pero también como un epicentro de la reconfiguración multipolar. Estamos ante otro escenario y otro planteo del mundo. Y ahí que el potenciar, por eso es importante la conferencia de Johannesburgo, la declaración. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es aumentar la representación, no permitir que se sigan perpetuando estos patrones de desigualdad, de asimetría en representación, participación, etcétera, de los foros globales. Cuando digo foros globales, englobo todo. Estoy hablando de cumbres, pero también estoy hablando de foros, pero también estoy hablando de organismos internacionales de carácter global, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial de Comercio, o como puede ser la Conferencia de las Partes en Lucha contra el Cambio Climático, la COP. En ese sentido va a ser muy importante porque también, o por lo menos así creo que lo entienden los BRICS en buena medida o lo han declarado, es que justamente más allá de esa alternativa o contrapeso permitirá que las propuestas, como podrían ser propuestas mundo, como es la Agenda 2030, o como podrían ser otros lineamientos de acción, asimilen esta nueva realidad de otros países que también tienen voz, también tienen voto y también tienen una participación real, genuina. Por eso hablo de multipolaridad genuina. En este sentido, me parece muy importante asimilar y recordar la figura de la cooperación internacional. Recordemos que el planteo, al menos desde el derecho internacional, es que el mundo es de coordinación. No tenemos una autoridad por encima, los países es un diagrama de coordinación entre pares. Su anuencia a coordinar es esencial, su anuencia a participar. Y mucha de esa participación se ha trasladado al concepto más, más eficiente o más fáctico de la cooperación. De ahí que muchos de los problemas actuales y que los vemos en las críticas y en la problematización del accionar de la gobernanza global, es la falta de cooperación internacional.
Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de los desafíos globales, como puede ser el hambre, la pobreza, la ciberdelincuencia, la paz, la seguridad, entre tantos otros. En ese sentido, va a ser muy importante entender que tenemos varios elementos o varios tipos de cooperación, especialmente si lo que queremos analizar es la cooperación sur-sur. Para tratar estos temas voy a intentar desarrollar cada uno de los conceptos para justamente centrarnos en la cooperación sur-sur, que es en realidad la dinámica imperiosa, o al menos más necesaria para generar de manera eficiente, real, un sur global. No puede haber un sur global sin que haya una cooperación sur-sur. En este sentido, tenemos la cooperación norte-norte, ¿sí? Esta cooperación es la que se materializa entre países industrializados o países potencia o también llamado norte global. Estos países van a centrar su operación en sectores como la innovación tecnológica, lo vemos Silicon Valley, lo vemos en biotecnología, lo vemos en diferentes sectores estratégicos que suelen ser los países con mayor gravitación en esos sectores, siendo pioneros, siendo los primeros en muchos sectores, especialmente tecnológicos, de innovación, investigación, desarrollo. Comercio de alto valor agregado, no es lo mismo vender una vaca en Uruguay que va a servir de cuero para forrar la tapicería de un Mercedes que vender el Mercedes. En ese sentido, Alemania va a tener otra potencialidad porque tiene otro valor agregado, el auto, que la vaca. Entonces, en ese sentido, en ese simple, muy, muy simple ejemplo, nos lleva a entender la importancia de esos países que al ser tan industrializados son los principales países en materia manufacturera y bueno, luego también hacia la orientación financiera. Va a ser muy importante también justamente en materia de seguridad y de defensa. Son países que tienen una tendencia, o muchos de ellos, hacia altas inversiones o alta inversión en materia de defensa y armamentística. Además de algunos que tienen tendencia belicista, aunque eso no es competencia exclusiva del norte, pero sí que es verdad que es importante tenerlo en cuenta. Coordinación política, un elemento muy importante, especialmente concentrado en no todo el norte, pero sí concentrado en el norte occidental, que se le llama, es justamente las mecánicas promotoras de la gravitación. No solo somos potencias, sino que nos coordinamos para mantener nuestra capacidad de ser potencia, de generar zonas de influencia, de generar zonas de explotación de recursos. Y cuando digo zonas me refiero a otros estados. En este sentido, se entiende que hay un equilibrio relativo entre los socios. Digo relativo porque de vuelta, si yo les decía que el sur no es todo igual, el norte tampoco es todo igual, como les decía antes en el caso del sur de Europa o el sur de Norteamérica. No es igual el norte que el sur, aún dentro del norte. Parece como una matriusca, pero no es tan complejo cuando pensamos en centro-periferia. Si nos vamos cada vez más al centro, siempre vamos a ir generando una nueva periferia dentro del centro. Incluso si hablamos de Alemania, no es lo mismo el norte o el centro de Alemania que el sur de Alemania. Lo mismo va a pasar en España, por ejemplo. El norte de España es mucho más industrializado, mucho más rico que el sur de España. Y en esas mismas dinámicas es que se van dando esos matices de centros, o sea, de periferias dentro de los centros. Se entiende justamente que ese equilibrio se va a dar principalmente en temas de investigación, innovación y desarrollo, el I más D, el comercio digital, la defensa y el cambio climático, la alta institucionalización en foros, vemos una alta institucionalización. De ahí la importancia y la tendencia a la creación de organismos internacionales e incluso dentro de los procesos de integración vemos el caso muy importante como es el caso a nivel supranacional, con cesión de poderes etáticos, como es el caso de la Unión Europea. Es un muy buen ejemplo de cooperación norte-norte. La Unión Europea, la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o incluso, por ejemplo, el anterior NAFTA, en el marco de Norteamérica, que sería Canadá, Estados Unidos y México, que si bien el TEMEC ahora plantea algunos matices, es verdad que especialmente en las dinámicas de esa cooperación, no era lo mismo.
cómo se vinculaban, cómo intercambiaban o cómo trabajaban. Canadá y Estados Unidos, más identificados con el norte que el caso de México, muchas veces más identificado con el sur. Como digo, no es una cuestión geográfica, es una cuestión fáctica y de lógica relacional. Cooperación norte-sur es la que se da entre países industrializados, especialmente del norte, y países no industrializados o en realidad en vías de desarrollo. Como hemos visto, hay mucha denominación, incluso algunos casos de eufemismos para hablar de los países del sur, asociada justamente a la ayuda oficial del desarrollo. Estamos hablando de proyectos de desarrollo, proyectos de lucha, bueno, contra la pobreza, contra diferentes dinámicas, la transferencia de recursos financieros, tecnológicos o institucionales. Si bien muchas veces se ha llamado de ayuda, se ha hablado de transferencia, donaciones, entre otros, es verdad que en la mayoría de los casos, esta transferencia de recursos se da bajo condicionalidades políticas o económicas o de diversa índole. Es decir, hay una vinculatoriedad. Es como pedir un préstamo a un banco. Si yo pido el dinero, lo voy a tener que devolver, más los intereses, más una serie de características que tengo que tener en cuenta, también llamados condiciones o condicionalidades. En este sentido, esto pasó mucho y en realidad, si bien parecía que el norte ayudaba al sur para que el sur mejorara, en muchos casos, algo estudiado, genera justamente el impacto contrario. Termina generando mayor dependencia, inhibe al sur de desarrollarse y justamente termina generando más una zona de influencia que una ayuda real. No termina siendo una subvención, una ayuda, no termina siendo algo que promueva el desarrollo. Esto lleva a mostrar ejemplos de dependencia, de control externo, de intervencionismo blando, que a veces no era con métodos directos, o incluso paternalismo, muchas veces leído desde la cuestión discursiva, semiótica o narrativa, que justamente algunos países en el norte hacían respecto de países en el sur. Algo que no le sonará raro a ninguno de ustedes y que justamente veíamos mucho en el marco del relacionamiento entre países, especialmente en esas dinámicas norte-sur. Algunos ejemplos de esto son políticas crediticias, estoy hablando de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de los planes de ajuste estructural del Banco Mundial, que han impactado fuertemente, especialmente en el devenir histórico, político y económico, e incluso por supuesto social, de África o de Latinoamérica. Similar pasa con la cooperación de la Unión Europea con África, que en base a fondos de desarrollo ligados a gobernanza y estabilidad política, promovían planes a priori promisorios, pero que en muchos casos en realidad lo que era es que perpetuaba dinámicas coloniales y que impactaban de manera negativa en el desarrollo y en el crecimiento de los países de África. En este sentido, por último, vemos, y es la que más nos importa hoy para entender y conceptualizar el sur global, la cooperación sur-sur. ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se materializa entre países en desarrollo, en vías de desarrollo o emergentes, basada en principios de horizontalidad. A priori no hay uno más que otro, si bien sé que hay matices y lo hemos mencionado anteriormente, pero es verdad que comparten contexto, realidad e incluso comparten historia en muchos casos. Entonces se suele entender y se suele materializar desde la solidaridad y el beneficio mutuo. Se caracteriza por no orientarse hacia la asimilación de las partes como donante-receptor, no hay un paternalismo, o acreedor-deudor, no hay esa dinámica de control externo o incluso control simbólico, sino como una asociación de iguales. Nuevamente representa mucho más uno de los principales pilares del derecho internacional público, como es el entendimiento de la coordinación entre pares, es decir, entre iguales. En este sentido, fomenta la autonomía política y económica en contraposición a la dependencia que ha venido dándose desde el norte. Se presenta como un discurso identitario de resistencia frente a la hegemonía global. Esto plantea nuevamente la importancia del sur global como alternativa y especialmente como contrapeso. Algunos ejemplos se articulan principalmente, como ya saben, desde los BRICS, como es el caso de China e India, con África, con programas de capacitación tecnológica, de cooperación agrícola, Brasil y Mozambique, por ejemplo, con proyectos de producción de medicamentos,
China y América Latina, especialmente a través de Brasil, con inversiones en puertos, en carreteras, en telecomunicaciones, en intercambios de libre comercio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con intercambio de petróleo venezolano, servicios médicos cubanos, colocación de productos manufacturados, entre otras dinámicas. En ese sentido, la cooperación sur-sur es el principal mecanismo e instrumento geopolítico para la conformación de un sur global. Sin esta plataforma, y es verdad que esta dinámica de cooperación internacional necesita de conectividad y ahí justamente es donde los BRICS se plantean como indispensables, tanto para la conectividad y su subsecuente o consecuente elemento que es la cooperación efectiva y esa cooperación como plataforma para realmente conceptualizar, realmente efectivizar un sur global, articulando justamente esta idea desde el plano geopolítico y la redistribución del poder en favor de países emergentes, es decir, llevarnos a una multipolaridad genuina. Como siempre, y para quien le interese ampliar, profundizar, cuentan con bibliografía propuesta, bibliografía que les recomiendo si quieren profundizar. Es un tema muy amplio, muy grande. No solo, lo bueno es que no solo se aborda desde una sola disciplina, no solo desde las relaciones, no solo desde la ciencia política, no solo desde la economía, sino que es transversal y hay muchos elementos en común. Y como siempre, muchas gracias por su atención. René, no sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta, tú dirás. Sí, veo que Suntum levantó la mano acá en Zoom y pues le damos tiempo Ah, para que adelante. realice una pregunta. Adelante, Suntum. No lo escuchamos, Suntum. Creo tiene el micrófono en mute, en silencio. Si es fuera, ahora sí. Ahora sim. Sim, sim. Eu digo muito boa noite e boa tarde para aqueles que estão no dia. Nós estamos às 20 horas da noite. Eu quero parabenizar o Gonçalo, o professor Gonçalo. O tema é muito importante, só que eu, infelizmente, eu sou na área de saúde pública, nós somos da saúde, lidamos mais com os homens doentes. Geopolítica é interessante, mas eu lamento muito por causa da África. Quando eu falo da África do Norte, África Oriental ou África do mundo árabe, quando nós estamos a falar de geopolítica e multipolaridade, a África, a maior parte dos países da África não é para esse século, é para o próximo século, porque existem várias barreiras. O único fator que facilita o processo de geopolítica e multipolaridade em termos de comércio é a tecnologia. Tecnologia que, infelizmente, na África ainda temos muitos problemas.